¿Listo? Entonces, vamos a demostrar unas identidades trigonométricas y sencillamente, inicialmente la vamos a calcular o vamos a verificar que efectivamente nos da el mismo valor. ¿Listo? La primera que vamos a verificar es la tangente de un ángulo que va a ser igual al seno del mismo ángulo sobre el coseno del mismo ángulo. ¿Ok? Yo lo voy a, cada uno, quiero que lo verifique reemplazando en el ángulo el día de su nacimiento. Por ejemplo, yo nací el 19, entonces voy a reemplazarlo y tengo que verificar que la tangente de 19 va a ser igual al seno de 19 dividido entre el coseno de 19. A ver si eso es verdad. Entonces, con la calculadora yo vengo acá y digo tangente de 19 y esto me da 0. Voy a escribir todas las cifras para verificar que ni siquiera es aproximado, es exacto. ¿Okay? Esto es 0.34432763133. 76133. Y voy a verificarlo escribiéndolo de esa forma, es decir, seno de 19 dividido entre coseno de 19. Y efectivamente me da 0.34432763133. ¿Sí? Si ustedes lo hacen cada uno, reemplazando el día de su nacimiento, pues les tiene que dar exacto. Vuelvo y repito, no es aproximado, es exacto. ¿Ok? Por favor, verifíquenlo con su calculadora. A ver, profe. Sí, profecía. Lo garantizar es que no importa qué ángulo yo coloque, siempre esto me tiene que dar igual a esto. Vale, sí, sí, da, profe. Re bien. Profe, ¿cómo se llamaba este tema? Identidades trigonométricas. Gracias. ¿Y para qué nos sirve, profe? O sea, tipo en la resolución de triángulos. Decía ayer que las identidades trigonométricas realmente no me sirven para solucionar como tal un problema. No hay ningún problema, por ejemplo, como los que ustedes resolvieron de las aplicaciones de la guía. No hay ninguna aplicación que yo pueda colocar donde aplique identidades trigonométricas. ¿Ok? No la hay. Okay. Pero Okay. hay ciertos procedimientos, sobre todo cuando se hacen ¿qué? Sustentaciones de algunas ecuaciones en las que uno aplica identidades trigonométricas para poder solucionar una ecuación. ¿Listo? Entonces, por eso es que nosotros vemos identidades trigonométricas, no como tal. De hecho, por ejemplo, en el ICFES no salen identidades trigonométricas. El ICFES no evalúa, ese tema no está planteado en el ICFES, pero en la evaluación de la nacional sí. Vale, profe. ¿Listo? Entonces, ¿todos comprobaron que sí les daba igual? Sí. Sí. Entonces, cuando eso ocurre, cuando nosotros tenemos igualdades que se presentan entre razones trigonométricas, a esto es lo que le llamamos una identidad. ¿Ok? A eso es lo que le llamamos identidades trigonométricas. El procedimiento que tiene que ver con identidades trigonométricas es básicamente no decir quién es igual a quién, sino demostrar que efectivamente esto es igual a esto. ¿Ok?
Eso es lo que pretendemos. Comprobar, es decir, a través de procesos matemáticos vamos a comprobar que lo que está de este lado es efectivamente igual a lo que está de ese lado. Ahora sí voy a hacer la demostración de por qué esto es igual a eso. ¿Listo? Para poder hacer esta demostración tenemos que recordar de dónde salen las razones trigonométricas. Entonces, recordamos, por ejemplo, que la tangente, ¿si alcanzan a ver este color del marcador o ya está muy clarito? No, sí, está re bien. Aquí tengo otros por si acaso. Que la tangente de un ángulo la calculábamos como el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. ¿Ok? También recordábamos que el seno de un ángulo correspondía al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Y que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a hacer es empezar a reemplazar en ambos lados de la igualdad para verificar que efectivamente me quede lo mismo. ¿Ok? Entonces, si reemplazo la tangente me dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? Y eso tiene que ser igual a, en la parte de arriba tengo el seno, pero es que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa sobre el coseno, y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Ok? De este lado de la igualdad tengo un fraccionario sobre otro fraccionario. Y entonces aplicamos la división de fraccionarios. Recuerden que aplicábamos, que es la famosa carita feliz, donde este término se multiplica por este, perdón, carita feliz no, sino la orejita, ¿no? Y este término se multiplica por este. ¿Ok? Entonces, vamos a multiplicar cateto opuesto por hipotenusa, me quedaría hipotenusa, cateto opuesto. ¿Sí? Es lo que tengo que multiplicar. Sobre hipotenusa por cateto adyacente, hipotenusa por cateto adyacente. ¿Listo? De este lado me quedaría cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? Y de este lado tengo una hipotenusa que está multiplicando, pero también está dividiendo, por lo tanto se puede Anular. cancelar. Entonces cancelo hipotenusa con hipotenusa y me va a quedar cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Efectivamente, hemos llegado a una igualdad de dos términos, o a dos términos que son exactamente iguales, con lo cual queda demostrada esa identidad trigonométrica. ¿Listo? Sí, Easy. Ok. Esa es la primera identidad que vamos a demostrar. Haciendo un procedimiento semejante, ustedes pueden demostrar que cotangente sea igual a coseno sobre seno. Esta ya no la vamos a poder verificar con la calculadora porque acuérdense que la calculadora no tiene la tecla cotangente. pero si no sabemos la forma de calcularlo en la calculadora. Ah, bueno, sí, cierto que ustedes pueden hacerlo con la calculadora también. Sí, sí, también se puede hacer, ¿no? Cotangente es 1 sobre tangente, ¿no? Sí, profe. Entonces, de hecho, eso de que cotangente es 1 sobre tangente también es una identidad trigonométrica. Entonces, aquí la que tenemos que plantear es cotangente. Y que cotangente es igual a cateto adyacente
sobre cateto opuesto. Pues la idea es que por ahora van a resolverlo haciendo esto que hicimos acá. Después vamos a ver qué otros métodos existen para comprobar identidades trigonométricas, demostrar. Así solo por curiosidad, ¿cuántos métodos hay? Uf, hay muchos métodos. Nosotros no los vamos a ver todos, vamos a ver solamente unos casos, un par de casitos nada más, para hacer demostraciones. Vale. Demostraciones con ángulos dobles, con ángulos medios. ¿Ya la pudieron hacer? Sí, me da lo mismo. Ok. Entonces, rápidamente. Llegaríamos a que cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto y que eso es igual a coseno, pero que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Resolvemos la orejita, quedaría hipotenusa por cateto adyacente sobre hipotenusa por cateto opuesto. Simplificamos hipotenusas y nos queda sencillamente cateto adyacente sobre cateto opuesto, con lo cual queda verificada nuestra identidad. ¿Listo? Vamos a ver otra identidad trigonométrica, pero vamos a empezar a ver el primer procedimiento que nosotros sí vamos a utilizar. O el que vamos a estar aplicando continuamente. La identidad que sigue es la que llamamos identidad fundamental. La identidad fundamental me dice que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo tiene que ser igual a 1. ¿Ok? ¿Eso se llama identidad qué, profe? Fundamental. Identidad fundamental. Y esa es aparte. ¿Perdón? ¿Qué dices, Felipe? Dije así, profe. ¿Qué? Nada, no sé, no volvió a hablar. No dijo nada más, ¿sí o no? No. Vemos que todas estas identidades trigonométricas parten de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y que este ángulo alfa es un ángulo sencillamente que está dentro del triángulo y que a partir de este ángulo nosotros tenemos este cateto que es el que llamamos adyacente, este que es el que llamamos cateto opuesto y esto que llamamos la hipotenusa. ¿Cierto? Entonces, eso para poderlo utilizar como referencia a ver de dónde sale cada cosa. ¿Ok? El seno de un ángulo, sabemos que parte, seno es lo mismo que el cateto opuesto sobre la hipotenusa, mientras que el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿cierto? ¿Sí estamos? Sí, profe. Perdón un momento. Bueno, ¿y qué más? ¿Cómo están?
Enfermitos. Sapo. ¿Para qué pregunta? Sapo. Siga preguntando, Cris. Sapo. Bueno, y los otros les... También vamos a tener en cuenta el famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿cierto? Que en este problema uno de esos catetos tendrá que ser el opuesto y otro tendrá que ser el adyacente, Presente. ¿cierto? Aquí están los dos catetos. Ok, entonces vamos a escribir todo esto, o esto que tenemos aquí, lo vamos a escribir en términos de del teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, tendríamos de la siguiente manera. El seno, este seno al cuadrado, también lo puedo escribir de la siguiente manera. Como seno del ángulo alfa todo elevado al cuadrado. ¿Ok? Más el coseno, que lo puedo escribir como coseno del ángulo alfa todo al cuadrado, y eso va a tener que seguir siendo igual a 1. No. ¿Listo? Sí. Entonces, lo que yo quiero comparar ahorita es esto con esto. ¿Listo? La forma más fácil, hay una forma muy fácil, que es partir a partir de acá. ¿Listo? Es decir, que yo con esto voy a tratar de demostrar esto que está aquí. ¿Ok? El seno, ya sabemos que de acuerdo a las identidades trigonométricas, corresponde a cateto opuesto sobre hipotenusa elevado al cuadrado más coseno, que corresponde al cateto adyacente, sobre hipotenusa todo elevado al cuadrado, y esto me tiene que dar igual a 1. ¿Listo? ¿Sí estamos claros qué estoy haciendo acá, no? Sí. Sí, reemplazando. Vuelvo y les digo, lo que quiero ahora hacer es, a partir de acá, llegar a este resultado. ¿No? ¿Cómo lo voy a hacer? Se hace de una forma muy simple. ¿Ok? La forma es dividir de ambos lados por hipotenusa elevado al cuadrado. Recuerden que en una igualdad, cuando yo tengo una igualdad, lo que hago de un lado, lo tengo que hacer del otro lado para que se conserve la igualdad. ¿Ok? Entonces, hipotenusa, o es decir, un número dividido entre el mismo, porque es que aquí tengo hipotenusa al cuadrado dividido entre hipotenusa al cuadrado. Eso es un número dividido entre el mismo. Un número dividido entre el mismo, ¿cuánto da siempre? No, Cero. 1. 4 dividido 4, 5 dividido 5, Ah, 6 sí, también. dividido 6. Un número dividido entre el mismo siempre da 1. Y esto tiene que ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cuando yo tengo, voy a hacerlo aquí, cuando yo tengo A más B sobre C, esto es lo mismo que tener A dividido entre C más B dividido entre C. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo separar esta suma. Por lo tanto, esto me quedaría como cateto opuesto sobre hipotenusa, esto al cuadrado, más cateto adyacente elevado al cuadrado sobre hipotenusa elevado al cuadrado. ¿Sí estamos? Pues. Sí, señor. Ok. Y por propiedades algebraicas, si yo tengo dos términos que están al cuadrado, lo puedo escribir como cateto opuesto sobre hipotenusa todo al cuadrado más cateto adyacente sobre hipotenusa todo al cuadrado. ¿Ok? Y esto que hemos hecho acá es precisamente esto que tenemos acá.
Profe, ¿hay necesidad de copiar eso? No. Esto es sí, porque este es precisamente, es que en los procedimientos o los ejercicios de identidades trigonométricas, lo que vamos a hacer es demostrar identidades. O sea, ustedes lo que van a hacer es esto. Todos estos procedimientos son los que ustedes van a hacer en los ejemplos de identidades trigonométricas. Entonces, siempre va a ser, el enunciado siempre dice, y demostrar la identidad trigonométrica. ¿Y cómo se demuestra? A través de procedimientos algebraicos como estos. Normal. Entonces, efectivamente, sí lo tienes que copiar. A lo que voy. Bueno. Profe, ¿nos da un tiempito? Por Echa supuesto. para allá, Cristian. Mientras yo les doy el tiempito con eso, yo también voy mirando una cosa. Profe, Dime. ¿por qué fue que ahí donde está el hipotenusa al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado, al lado, por qué queda al cuadrado si arriba lo teníamos normalito? ¿De qué lado me estás hablando? O sea, El de la derecha. a mi derecha, debajo del triángulo, pues digamos el segundo rengloncito, de Sí. dice hipotenusa sobre hipotenusa es igual a cateto puesto al cuadrado más Ok, cateto ok, al cuadrado. ok. Bueno, Pero ¿por qué queda así si arriba quedó? O sea, estaba normalito. no. Es que acuérdate que esta parte de acá, esto es el teorema de Pitágoras. Ah, ok. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ah, listo, listo. Gracias. Profe, yo tengo otra pregunta. Dime. Ese que acabo de preguntar, Mayra, abajo los dos tienen un hipotenusa al cuadrado. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que lo que íbamos a hacer de ahí en adelante era dividir a ambos lados, íbamos a dividir entre hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? Algunas veces, pues, digamos que lo que utilizamos, algunos procedimientos algebraicos que utilizamos, es para poder tratar de acomodar a algo a alguna forma. Lo que yo pretendí al hacer esta división era precisamente llegar a este 1. O sea, yo tengo que mirar qué es lo que yo quiero demostrar. Yo lo que quiero demostrar es que esto iba a ser igual a un 1. Ujú. Y la forma de convertir ese 1 es precisamente dividiendo entre el mismo. Ah, listo. Entonces, por eso es que utilizamos algunos procedimientos que estratégicamente uno los utiliza. ¿Sí me hago entender? No es Ujú. que necesariamente tengan que ser siempre así, sino que es que uno estratégicamente lo hace para, ¿para qué? Para poder llegar a ciertos resultados que uno necesita obtener. Entonces, como aquí hay un 1, yo lo que necesito es llegar a ese 1. Igual que repito, la forma más fácil es dividir entre el mismo. ¿Ok? Ah, listo. Gracias, profe.
¿Ok? Me imagino que ya terminaron de copiar. Listo, entonces vamos a ir. El método que nosotros vamos a estar utilizando, des en cuenta que aquí el método que he utilizado hasta ahora es reemplazar de acuerdo a las definiciones que tiene cada una de esas razones trigonométricas. ¿Ok? El método que vamos a utilizar, o el segundo método que vamos a ver y que normalmente vamos a aplicar, es el siguiente. ¿Ok? Permítame para ver un ejercicio. Profe, otra pregunta. Dime. Siempre va a ser como con la palabra, o sea, digamos, hipotenusa, o nos va a poner como los números y toca hacer lo No, mismo. no. No vamos a escribir, nunca vamos a escribir números ahí o resultados de razones trigonométricas, no. Por eso es que, vuelvo y les digo, para esto nosotros no vamos a utilizar calculadora, no se necesita. Ah, bueno. Gracias, profe. Y les explicaba el por qué es que no se hace, ¿no? Porque Profe, o sea que usted en las evaluaciones puede poner a hallar esas ecuaciones, o sea, como a despejarlas. efectivamente, es que eso, vuelvo y te digo, eso es lo que, así es que se va a hacer. Entonces voy a colocar el siguiente ejemplo, ya es lo que vamos a estar utilizando. ¿Ok? Ah, bueno. Vamos a requerir algunos, digamos que algunas herramientas que siempre... O sea, no se van a desplazar. ¿Cómo? Yo no le entiendo a este niño lo que me pregunta ya. Entonces, lo primero que vamos a utilizar siempre son las identidades inversas. Recordemos que la cotangente, de acuerdo a la que escribimos aquí, la cotangente corresponde al coseno sobre el seno. ¿Sí? La cotangente de un ángulo es igual a coseno de un ángulo sobre el seno de un ángulo, que de acuerdo a la forma en que lo calculábamos, también decíamos que la cotangente era igual a 1 sobre la tangente. ¿Ok? La otra herramienta que vamos a utilizar es la de las otras inversas. Por ejemplo, que la secante de un ángulo era igual a 1 sobre el coseno del ángulo. Que la cosecante de un ángulo era igual a 1 sobre el seno del ángulo. ¿Ok? La otra identidad, o la otra que vamos a utilizar es la identidad fundamental, que fue la que acabamos de escribir. Ah, bueno, la otra que necesitamos aquí, que la tangente de un ángulo es igual a el seno sobre el coseno. Y la que es muy frecuente es la identidad fundamental que acabamos de demostrar, que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. ¿Ok? Es muy frecuente que cuando exista un 1 dentro de un procedimiento, uno lo reemplace por esto. O por el contrario, si me aparece seno más coseno, que eso sea igual a 1. Pero ojo, tiene que estar al cuadrado. ¿Listo? Entonces, el procedimiento que vamos a hacer ahora, o la que vamos a demostrar ahora, dice que seno de alfa sobre coseno por tangente, coseno de alfa por tangente de alfa, es igual a 1. Vamos a demostrar todo eso. ¿Ok? Vuelvo y repito, todos estos procedimientos deben cumplirse para cualquier ángulo. O sea que si ustedes en la calculadora hacen esto con cualquier ángulo, les tiene que dar el 1. ¿Ok? Pero nosotros lo que necesitamos demostrar es con sustituciones algebraicas. ¿Listo? Entonces, seno lo dejamos igual, o mejor, este primer método
de demostración de identidades consiste en convertir todas las funciones que tenemos en términos de senos y cosenos. ¿Ok? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, aquí aparece una tangente. Aquí ya está seno y está coseno. Y aparece una tangente. Entonces, ¿qué significa? Que yo esa tangente la voy a reemplazar por seno y coseno. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo de esa forma. Me quedaría como seno de alfa sobre coseno de alfa por tangente. Pero sabemos que tangente lo podemos escribir como seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Ok? Para esta demostración ustedes se dan cuenta que yo estoy empezando es por el lado izquierdo. ¿Ok? Hay demostraciones en las que nosotros vamos a empezar es por el lado derecho. Es decir, voy a trabajar del lado derecho para decir que eso va a ser igual a lo que hay del lado izquierdo. ¿Ok? ¿Cuándo trabajo por la derecha? ¿Cuándo trabajo por la izquierda? La estrategia siempre es tomar el lado que tenga, digamos que sea más complejo. Aquí solamente hay un 1. ¿Sí? Entonces, digamos que sería más difícil empezar a hacerle conversiones a este 1 para tratar de llegar a esto. En cambio, si yo tengo esto, lo que voy a hacer es tratar de simplificar todos estos valores que tengo ahí para verificar que efectivamente sea igual a 1. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a tratar de empezar es desde el lado más complejo. Entonces, tendríamos aquí. Aquí arriba ya está en términos del seno, no hay problema, pero aquí abajo tenemos una multiplicación. ¿Sí? Entonces, recuerden que una multiplicación, aquí yo tengo un fraccionario, para hacer la multiplicación multiplico de frente, ¿no? Este por este y este por este. ¿Ok? Entonces me quedaría como seno sigue quedando arriba,